Así, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 5 de Tierra Mística. Ya pasamos el mes, es una meta que estamos muy contentos de cumplir, estamos felices por eso. Y hoy día tenemos un tema que es muy especial. Ya lo estábamos preparando y queremos hoy día hablar precisamente sobre la magia y el juego. ¿Cómo podemos conjugar ambas cosas dentro de nuestra vida? Esta vida que hoy día parece que se nos hace compleja, parece que nos pone a prueba permanentemente, que nos tiene trabajando muy en lo interior. ¿Cómo podemos descubrir la magia? ¿Cómo podemos descubrir que tal vez esto es una escena de teatro, tal vez estamos empezando a ver qué hay detrás de la cortina? Este es el juego que nos está proponiendo la vida. Y para eso yo les quiero contar que cuento, por supuesto, con la participación de mis grandes amigos con los que siempre estamos desentramando estos temas. Marco Novoa digo, y Laurita Núñez, que están por acá, están ingresando en este momento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Muy contento de estar aquí en nuestro capítulo 5. Capítulo Muy 5. También, muy bien, muchos saludos, chicos, muchas gracias, muy contento también. Vamos con todo. Vamos con todo hoy día y la verdad es que tenemos hoy día un amigo que quiere acompañarnos a contarnos también de esta nueva dimensión, de la dimensión del juego y de la dimensión, ¿no es cierto?, de la magia, ¿no es cierto, Marco? Y por lo demás hay alguien que yo sé que está muy cercano a ti, que merece todo nuestro respeto porque también está haciendo un trabajo tremendo con su técnica, ¿no es cierto, Imael? Es tremendo, el Diego Herrera. Sí, Diego Herrera es, bueno, un compañero de camino, nos conocemos hace un par de años y la verdad es que ha sido un lujo poder estar cerca de él y de su creación. Imae en este momento es un trabajo así de joyería, un trabajo muy fino para poder reconocernos primero energéticamente, reconocernos como en este potencial creativo infinito, y además que conozco de cerca cómo ha sido el proceso de Diego para poder llevar a cabo esta obra de arte, creo yo. Y siento que por ahí entonces refuerza mucho este proceso en el que estamos viviendo todos, que es como una suerte de nuevo renacimiento. Hay toda una expansión y bueno, Diego es un gran exponente de eso, un vanguardista. Y hay un trabajo súper folclórico que me da la impresión que se produce entre la canalización, ¿no es cierto?, y la expansión, emisión. Pero ya no lo digamos más, así que está en el backstage, que por favor entre Diego Herrera a nuestra transmisión y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola Nacho, hola Marcos y Laura, un gusto estar por aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por recibirme. Hoy estamos felices hoy día de empezar este tema, que es la magia. ¿Cómo se puede conjugar ambas cosas, Diego? Sí, yo creo que estamos justo en ese momento y bueno, Diego es un gran exponente de cómo casi jugando aparecen estas obras, ¿no? Como que desde un espacio de mucha honestidad, siento yo, que eso es una buena forma de poder describir el trabajo que ha hecho Diego con Imae. Cuéntanos, Diego, ¿de qué se trata Imae? ¿Cómo? Que te escucho un poquito cortado, lo siento, mi conexión parece que no es tan buena, así que téngame un poquito de paciencia. La pregunta es, ¿de qué se trata Imae? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los fundamentos de Imae? De tu técnica. Ajá. Bueno, Imae en realidad es una energía. Para mí ha sido estos 3 años de intentar entender lo que es esto, ¿no? Para mí resulta bastante difícil todavía el expresar qué es, ¿no? Pero de todas maneras me voy a aventurar nuevamente a intentar expresárselo. Bueno, Imae para mí, en lo personal, es una energía que digamos, conectó conmigo. No es que yo la haya creado en lo más mínimo, sino que es una energía que, digamos, me encuentra y comienza a comunicarse conmigo. Esta comunicación es energética, es plenamente interna e intuitiva. Mi mente, digamos, en ningún momento ha sabido qué es o para dónde va o para qué sirve, ¿no? Entonces,
he tenido esta tarea de elegir si atreverme a hacerlo o no, porque no conozco nada que se parezca, entonces no tengo puntos de referencia. Entonces ha sido un proceso muy mágico que comienza desde el 2017. El 3 de enero del 2017 aparece en mi mente, en una meditación, una estrella de 8 puntas, igualita a la estrella de Belén, que se llama, la estrella de los Reyes Magos, esta estrella de 8 puntas con la puntita inferior más extensa. Y esta estrella se presenta en el centro de mi visión interna, con una sensación en el pecho de expansión y de una paz muy exquisita, como el ronroneo de un gato, como estar acostado en la playa, como estar con gente que te ama, eran todas esas sensaciones juntas, mientras yo en este estado de conexión profunda era consciente de esta geometría que se estaba presentando. Ahora yo entiendo que esta geometría es una mónada de información que muchos vemos a veces flotando por ahí como focos luminosos o ciertas presencias que no sentimos mucho porque nuestra mente no entiende mucho de energía, pero sí nuestro ser interno, nuestro cuerpo físico, sí está sintiendo todo el tiempo lo que ocurre. Entonces, Imae ha sido para mí la práctica constante de recordar que soy energía y que desde eso que soy puedo conocer a cualquier otro y que no va a haber diferencias en realidad entre yo energía o tú, no hay distancia en eso. Entonces ha sido 3 años donde he tenido que sistematizar esta información, una cosa que me encanta en realidad, disfruto mucho haciéndolo, compartir esta información de manera que ayude a las personas a generar su propia conexión interna, su propia manera de conectar con la energía, algo que es universal, algo que yo no te puedo enseñar, sí puedo acompañarte a hacerlo, ¿no? Es como, para mí, mi manera de verlo es como que los seres humanos ahora nos hicimos adultos en el cuerpo físico, pero en el espíritu o en la energía todavía somos unos niños, todavía somos unos bebés. Sí, claro. Oye, Diego, te voy a interrumpir un segundito porque no sé quién está metiendo mucha bulla con el micrófono. Hay un ruido, no sé, porque te estamos escuchando atentamente. Quizás era yo. Sí. Parece que son los audífonos. Auto boicot. ¿No? Muy bien, pero está resuelto. Está resuelto. Te escuchamos bien. Listo. Yo lo solucioné, yo lo genero, yo lo soluciono. Pero gracias a ti me doy cuenta. No me decías, no me daba cuenta. No, está perfecto. No, genial. Están metidos escuchándote atentamente que no quiero tener desperdicio en el trabajo. Estás contando algo que es muy importante. Yo creo que esto que aparece en ti de un momento a otro, en una persona que es absolutamente normal y que se empieza empieza a trabajar desde ahí, empieza a trabajar su conciencia y empieza a trabajar desde esta imagen, esta estrella de 8 puntos que aparece. Claro, bueno, para mí en realidad es como que se fecundó la semilla, ¿no? Como igual desde muy pequeño que había algo en mí que experimentaba una conexión distinta en el sentido que era más sutil, que era más invisible, que era más psíquica en realidad. Esa es la palabra, era una conexión psíquica, que no es mental, que no es racional, pero que sí es psíquica, es intuitiva. Digamos que es como el lado femenino de la mente, ¿no? La mente masculina es intelectual y súper racional. Y la otra parte es intuitiva. Sigue siendo mente, pero hay otra conectividad, hay otras antenas que uno puede conectar. Entonces, Imae es el desarrollo de esa parte femenina, de esa conexión con la energía desde una conciencia interna, desde un lado de la mente femenino, que no le interesa reducir la experiencia a un concepto o una teoría, sino que se abre como un niño a descubrir, a jugar, ¿no? Es ese constante movimiento interno que a mí desde muy pequeño me pasa, que me ha costado siempre tomarme las cosas muy en serio, ¿no? Y cuando lo he hecho, me enojo y es terrible para mí, lo paso pésimo. Entonces, como Diego, mi personalidad necesita de cierta libertad de ver las cosas con una dimensión de juego, manteniendo un prisma de niño, ¿no? Donde
donde en realidad no sé lo que está pasando. No puedo yo comprobarte que se está moviendo esa energía, pero sí la estoy sintiendo y si tú estás atento también la puedes estar sintiendo. Más allá que eso no puedo entregarte información. Sí puedo acompañarte desde un lugar que no es físico, sino que es, digamos, espiritual. Entonces, todo esto abre otra posibilidad de relación con las personas, de relación conmigo mismo, pero como les digo, no es algo que nació el 3 de enero del 2017, sino que viene desde mucho antes. Yo entiendo que desde muy niño que tengo intereses en leer la mente, en Star Wars, en ciertas historias de fantasía, de Harry Potter, del Señor de los Anillos. Son cosas mágicas que mi interior sabía que eran reales, pero lo que no sabía es que en esta dimensión no son reales, pero hay muchas otras en las que sí, y que yo también existo en esas dimensiones, pero que no soy Diego, sino que soy otro. Soy energía. Entonces, aprender a conocerme en esa energía fue el camino. Podríamos decir que cuántico, pero también me suena más a decir que cuántico. Que cuántico. Suena como cuántico. ¿Ah? Exactamente. Sí, cuántico, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, creo que aquí surge algo muy interesante con respecto a ese como escucha paciente, ¿no? Porque mientras que la mente está tratando como de argumentar y de poder como fijar las cosas para poder tener certezas, este espacio de escucha y este espacio como tú mencionaste, Diego, como de actividad femenina de alguna manera receptiva, atenta al proceso que se iba desarrollando en la conciencia, te permitía darte cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era algo que hubiese ocurrido antes, no era algo nuevo, y que por lo tanto, si es que se siguiese ese curso de novedad, nos íbamos a poder encontrar con algo que en definitiva se iba a transformar en una herramienta, que es lo que IMAE constituye, entre otras cosas, ¿no? Porque podríamos decir que es una práctica muy amplia, ¿no? Muy versátil además, porque no solo es herramienta, sino que también es como, a mí me gusta pensar que es una obra de arte, ¿no? Como una pieza muy específica que, si bien es cierto, claro, puede adornar un espacio, también lo embellece y lo eleva, ¿no? Como que tiene una actividad vibratoria en otros niveles. Pero expliquemos un poquito. Ah, perdón, sí, te escucho. Una sola cosa que agregar, que claro, IMAE al final ahora, para mí y para las personas que lo han aprendido, está funcionando como un vehículo energético, como un vehículo que permite generar una energía que nos sale del yo, ¿cierto? De esa parte de nosotros que se siente a veces tan vacía y tan carente, tan sola también. Sin embargo, hay una parte de nosotros, una dimensión de nosotros que envuelve a ese yo. Le llamamos ser, le llamamos conciencia, le llamamos espíritu, le llamamos doble cuántico, le llamamos el guía, le llamamos de tantas maneras, pero es una dimensión humana que envuelve al yo, de manera que lo que tú generes, lo que tú crees en esta dimensión de ser, en esta dimensión imaginativa, en esta dimensión donde escuchas, donde estás conectado, donde experimentas una conexión, todo aquello que tú piensas ahí se vuelve una realidad en esa dimensión de energía, a través de la cual tú puedes tener una experiencia. Ya sabe la psicología y sabemos como humanidad que la experiencia cerebral, a nivel cerebral, se registra igual en el cuerpo, no importa si lo estamos soñando, lo estamos imaginando o lo estamos viviendo en carne propia. Hay una asimilación de datos, hay una grabación de la experiencia que se da igual. Entonces, por eso que practicar interiormente, desde la imaginación, desde las prácticas espirituales y la meditación, resulta ser tan importante en esta era, donde tenemos que abrirnos a volver a descubrir, volver a abrirnos a posibilidades que nosotros entendemos ahora como magia, ¿no? Mágico. Es porque no lo entiendo. Pero sí podemos llegar a entender todo eso que es mágico desde la otra parte de la mente, desde la parte femenina, que para mí la física cuántica está haciendo eso. Está abriéndonos la mente a descubrir que hay una parte de la mente que es cuántica, que no es fija, que no es estructural, sino que es sustancial, es energética. Exacto.
es estable, o sea, que no es estable por lo demás, porque pues, funciona con parámetros que son absolutamente variables. La física cuántica, Exacto. la mecánica cuántica es casi incomprensible para nosotros. Hay quienes dicen que hablar de física cuántica, el que cree que la entendió nunca la ha entendido. Y es un poco trabajar sobre el sistema operativo de lo que nosotros trabajamos hoy día acá, ¿no? Correcto. Y mira, qué interesante eso que dices, y acá Marcos va a tener mucho que agregar también en esto del sistema operativo, porque para mí hay un proceso planetario que se llama ascensión. Este proceso de ascensión tiene que ver con básicamente recordar. ¿Qué es recordar? Recordar significa, entre varias otras cosas, volver al corazón y volver a tejer la red. Red es volver y cordar de cordis, que es corazón, y de tejer. Claro. Entonces, el gran proceso humano tiene que ver con volver a unificar lo que se separó. Los países, las creencias, las religiones, las culturas, los equipos de fútbol, las familias, los linajes, la cultura, la política, la economía, todo necesita ahora volver a unificarse. Y para eso, el proceso de ascensión lo que permite es poder ver desde otro sistema operativo. ¿Cuál es el sistema operativo que estamos usando como humanidad ahora? Es un sistema de pensamiento dual. ¿Qué es lo que hace? Que todo lo que vemos en nuestra realidad lo polarizamos. No es que el mundo sea dual, y es algo con lo que yo tiendo a emocionarme al decir esto, porque creemos que nuestra mente es dual, que nuestra dimensión es dual, y no es cierto. Lo único que es dual es nuestra mirada de la realidad. La realidad siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado. La realidad universal siempre ha sido una. Entonces, lo que se ha dividido ha sido nuestra perspectiva. Dual, pasado, futuro, adelante, atrás, lindo, feo, bueno, malo, hombre, mujer, arriba, abajo. Eso es dual. Y el sistema de pensamiento que estamos abriéndonos es un sistema de pensamiento trinario o crístico. ¿Por qué? Porque integra, no es solo mamá y papá, sino que integra al hijo, integra al sentido, integra, hace una trinidad, de manera que todas las partes se equilibran en base a un centro. Y ese centro es el corazón. Ya no estamos polarizados en la cabeza, ni nos vamos a ir solamente al cuerpo, sino que nos vamos a integrar. Y desde donde podemos integrarnos es desde el espíritu o desde la conciencia. Por eso que la ascensión es un proceso de conciencia. ¿Y qué significa un proceso de conciencia? Nada más darte cuenta. ¿Te diste cuenta que es extraño el sistema económico en el que nos encontramos porque todos están endeudados? Sí, me di cuenta. ¿Tengo que cambiarlo? No, solo date cuenta. Solamente obsérvalo. Observa qué te pasa a ti, observa cómo funciona esto y sigue ampliando esa conciencia. Porque esa conciencia en realidad es un conocimiento cuántico en la humanidad. Puede que yo no te lo pueda expresar, pero solo por darme cuenta voy a generar una vibración, una energía, y tú te vas a dar cuenta de eso o de otra cosa. Pero lo que se va a mantener es un movimiento de expansión de conciencia planetario, que para mí es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, todos nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Claro que no tenemos idea qué hacer con lo que nos damos cuenta, ni quizás todavía tenemos tanta información para administrar y ordenarnos y hacerlo en base al amor. No, todavía la violencia y todas esas emociones, digamos, de baja vibración, tienen que hacer su labor, porque hay algo también que necesita morir, que es una creación de este sistema de pensamiento dual, que llaman ego, la identidad. Yo soy chileno. Mientras yo sea chileno, nunca voy a poder sentirme humano, porque soy chileno. Ahora imagínate, soy Diego y soy alto y soy no sé qué, y soy así, soy asá. Tengo muchas cosas que barrer, tengo muchas cosas que soltar, tengo muchas cosas que unificar. Entonces, este proceso de ascensión para mí es lo que está ocurriendo. No sé cómo lo ven Marcos aquí, que me interesa escucharlo, ¿qué piensa? Se pone muy interesante la conversación porque creo que aquí llegamos a un punto, creo que llegamos al punto, ¿no? Ya está, estamos ahí en la cresta de la ola, y tiene que ver con que el hecho de que hablemos de que hay un proceso ascensional ocurriendo significa que tenemos que entender que el humano no está controlando nada, y que esto que creíamos que estaba tan bajo control, olvídalo, no hay nada bajo control. Estamos en un proceso que no podemos controlar de ninguna manera, y que es un proceso que por lo demás tiene miles de años, es algo que la Tierra hace una y otra vez,
y es un proceso que cada vez que ocurre, dejamos las mismas huellas. La humanidad, cuando llega a este momento en donde empieza como a unificar la conciencia, deja las mismas huellas y son huellas muy particulares, porque quedan marcadas en la arquitectura, en edificios muy específicos, que ustedes ya podrán imaginarse cuáles son, como las catedrales, ¿verdad? O las pirámides, ¿no? Como edificios muy particulares, quedan también registrados en las figuras a las que acudimos, que son siempre las mismas. Son la figura del padre, de la madre y del hijo, y que son las figuras que aparecen en las distintas tradiciones sagradas en cualquier continente, en cualquier época, ¿no? Entonces podemos ir como trazando líneas en donde la humanidad de tal época llegó a este acceso, llegó a esta conciencia, se dio cuenta, y entonces pudo hacer el proceso de salto hacia un estado en donde se terminan las guerras, en donde se termina el conflicto, y en donde se acaba este movimiento violento hacia la polaridad para poder entrar a algo que se llama concilio, a una gran síntesis de quiénes somos realmente y de hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a crear ahora. Y aquí es cuando se pone emocionante la cosa, porque, y vuelvo a decir esto, al ser humano todavía no lo conocemos. Lo que hemos conocido hasta ahora ha sido más bien el registro de una humanidad de guerra, de una humanidad de guerrilla, ¿no? Como una humanidad en su resolución más baja, en el voltaje más bajo, que era lo que nos permitía el momento para poder sobrevivir. Pero la invitación a la que plantea Diego y que plantea este movimiento de conciencia que está viendo, que es el planteamiento también de Tierra Mística, es de que estamos en un punto de inflexión planetaria, estamos en un punto en el que cada uno de nosotros es clave, y en donde esta expansión de conciencia no es algo que vaya a ocurrir en grandes lugares o en grandes movimientos, no es algo que sea, digamos, pomposo, sino que es algo muy sencillo, muy íntimo. Y entonces ahí es cuando se pone muy interesante, porque herramientas como lo que plantea Imae y Diego, por ejemplo, o lo que plantea Barras, que plantea Laura, o Recordar, son herramientas que apuntan a acompañar a la conciencia a ir a este lugar, a este espacio en donde se está desarrollando esta transformación. Entonces, digamos que durante mucho tiempo como humanidad vivimos como orugas, ¿verdad? Sin saber que cuando entrábamos en el proceso de pupa, de capullo, era recién el comienzo de lo que estaba por venir. Estamos justo ahí, en el proceso en el que nos estamos ralentizando, todo parece que se está como volviendo al núcleo, pero porque lo que viene ahora, esto está recién por verse. Así que creo que por ahí va la ascensión de la que estamos hablando. En ese sentido está como dentro del mundo de las posibilidades, ¿no es cierto? Dentro de que si lo vemos desde una visión, como decimos, cuántica, la cuántica no te busca un punto fijo, sino que trabaja sobre las posibilidades. En ese sentido, esta nueva visión, Laura, tú que trabajas también con Access y en Access, ves también el tema de las probabilidades, de a cuántas posibilidades tú puedes estar conectado. ¿Qué se prevé, digamos, dentro de este movimiento? Lo que pasa es que, claro, me gustó mucho el tema de hoy, de magia y juego. Ahí, claro, tenemos que ver qué es lo que es para nosotros la magia. Muchas veces tenemos esta idea de la magia como de las películas o de las fantasías o qué sé yo, pero no nos damos cuenta que en nuestra realidad también hay muchas cosas que son mágicas y pueden ser mágicas. Bueno, en relación a las posibilidades, muchas personas no tienen la conciencia de que tienen opciones o tienen posibilidades. ¿Cuántas veces uno ve personas que dicen, tengo que hacer esto, y es como que no existiera nada más que eso? O si no, es como una opción o la otra. Es como, o no sé, por ejemplo, me quedo en este trabajo que no me gusta o me muero de hambre. O sea, no hay mayor posibilidad. Lo que plantea Access con esto de la magia es que existen muchas posibilidades, o sea, existen posibilidades infinitas. Y cada vez que uno, por ejemplo, hace una pregunta, abre espacio para que se manifiesten, o sea, para que se muestren esas posibilidades. Cada vez que uno elige alguna de esas posibilidades, se abre un nuevo abanico de posibilidades, muchas que ni siquiera imaginamos. Bueno, y dentro de esas preguntas, algunas que están relacionadas con la magia, por ejemplo, si hay alguna situación que uno quiera cambiar, uno puede preguntar, por ejemplo,
¿qué magia puedo usar? ¿Qué magia puedo usar aquí que cambiaría esto, por ejemplo? O si yo estuviera haciendo la magia que soy, ¿qué realidad más allá de esta realidad podría actualizar en este momento? Esas, por ejemplo, son algunas preguntas que se me vienen ahora relacionadas con conectarse a este espacio como de magia, podría decir. Oye, Diego, en ese sentido lo que plantea Laura es una forma de accesar, digamos, a través de la conciencia, a través del pensamiento hacia un nuevo mundo de probabilidades. ¿Cómo accesamos en definitiva y dónde está el punto, y esta es la palabra, dónde está la conexión interna? La conexión está siempre. El tema es que no somos conscientes de ella. Puede que estemos tan distraídos en la versión de mundo que construimos en nuestras propias mentes y que esa versión del mundo que nosotros nos hicimos sea tan limitada que no permita una posibilidad, ¿no? Como decía Laura. Se trata de lo que vemos como posibilidades. Se trata al final de lo que vemos. Se trata de la mirada que usamos. Y a mí me parece muy interesante insistir en esto y muy importante además, porque es un punto de inflexión en esto de conectar, en esto de canalizar, en esto de ayudar a un otro, ¿no? Es tan importante eso de la escucha, eso de abrirse y recibir lo que ocurre en el presente, es pero tan importante, y lo hemos olvidado a tal nivel que nos armamos teorías para intentar explicarnos algo que todavía no ocurre o algo que todavía no conozco. Entonces, para mí, la base o lo principal de cualquier comunicación, que es cualquier canalización, y ahora nosotros estamos en un canal, ¿no? Estamos aquí, estamos comunicándonos, yo estoy comunicándome con mis propios pensamientos, ustedes están comunicándose con lo suyo, con sus cuerpos. Hay tantas cosas que están ocurriendo ahora que si yo no me detengo a escuchar, nunca voy a saber. Porque al final buscamos una técnica, un maestro que nos dé una instrucción, pero justamente lo contrario, lo que va a hacer ese maestro, te va a entregar la libertad de que tú hagas tu propio camino. Y eso para mí es lo más importante, el darse cuenta de que estoy eligiendo qué, estoy eligiendo desde la manera en la que pienso, la manera en la que hablo, lo estoy eligiendo, pero esa elección la estoy haciendo desde un lugar mío que no soy consciente de él. Entonces el primer paso es entrar en mí. Y al entrar en mí, ya va a ocurrir naturalmente una guía, ya va a ocurrir naturalmente, va a aparecer naturalmente una técnica, va a aparecer naturalmente alguien que te entregue una información precisa. No se trata de lo que te acontece alrededor, no se trata de eso, no se trata de la técnica, no se trata del dibujo, no se trata de nada. Se trata de primero tu elección, tu propia voluntad de decir, ¿sabes? Quiero conectar, o estoy chato, no doy más, o ¿sabes que esto tiene que cambiar? Es una elección propia la que moviliza el cuento, no es nadie que lo haga por ti. Por eso que el despertar viene desde adentro, es de manera íntima, genuina, descontrolada, natural, orgánica, y todas esas palabras que para mí son magia. Para mí la magia es una sincronía. Para mí algo mágico es algo que se alineó. Oh, vi justo las 11:11 en mi reloj. Después llamé a no sé quién y me habló justo de las 11:11. O yo estaba pensando en el agua y llueve. Genial, ¿no? Son cosas que son mágicas, que más que lejos de yo generarlas o de yo pedirlas a un dios o algo así, lo único que hice fue ser consciente de ello. Fui consciente cuando pensé y fui consciente cuando experimenté. Eso es la dicha más grande que yo experimento diariamente, ¿no? Entre muchas otras. Y cuando lo sientes también, supongo que está esa trinidad también en pensamiento, sentimiento y acción, ¿o no? ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Que probablemente también está en esa ecuación, ¿no es cierto? Que hablabas del pensamiento, que cuando tú lo podías sentir, cuando tú lo podías accionar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también está, cuando lo podías pensar, accionar, pero también está el sentir. Correcto. Está el sentir como parte, digamos, de esta sensación o esta vibración que proviene de otro estadio, de otro nivel conciencial,
que no está repercutiendo? ¿O cómo lo ves eso, el sentimiento respecto de todo este movimiento? Bueno, el sentir es algo fundamental, ¿no? Para mí hay dos grandes habilidades psíquicas humanas. Una es la sensibilidad, que es la parte femenina de la mente, y la percepción, que es la parte masculina de la mente. Pero hay una tercera parte que todavía no la vemos como humanidad. Recién estamos viendo la sensibilidad, recién estamos educándonos en las emociones, recién estamos conociendo nuestras emociones, recién estamos aprendiendo a resolver nuestros propios conflictos internos, que le llamamos sanar. Estamos recién ahí. Todavía nos queda unos pasos más adelante, más hacia adentro en realidad, donde aprendemos esta tercera fase, este tercer aspecto que viene a cerrar esta trinidad. Una trinidad que va en camino del todo al vacío. Eso es la ascensión, ese es el camino que estamos haciendo como mente. Primero tenemos una mente muy masculina, muy estructural, que le gusta la razón, que le gusta el orden, que le gusta la matemática, le gustan los hechos, le gustan las formas, a una mente femenina que es intuitiva, que es receptiva, que es contenedora, que es amorosa, que es emocional, que se mueve desde otro lugar. Y luego de ese movimiento que parece polar ahora en la etapa de la humanidad en la que nos encontramos, depende de cada uno el generar ese tercer espacio. Y ese tercer espacio no es ni uno ni es del otro, sino que es ambos, y cómo yo estoy en ambos, siendo consciente de ambos. Esa conciencia se refiere al ser, se refiere al espíritu, se refiere al mirar desde el vacío, mirar desde la nada. No veo nada, y como veo nada me transformo en aquello que veo. Entonces, mira, puede que sea un poco difícil de comprenderlo ahora, y más si te lo hablo, sería mucho más sencillo hacer una experiencia de esto, pero lo importante es entender ahora que existen posibilidades a la hora de mirar el mundo. Y estamos pasando de la posibilidad que nos dice lo que ocurre en el mundo son hechos. Y en el 1700 pasó esto, y en el 2004 pasó esto, y tú naciste en no sé qué, y son hechos, donde el tiempo se organiza de una manera, el espacio se establece de una manera, la mente humana se organiza y se estructura de una manera, el alma también, el aura también, la sociedad. Entonces, toda una realidad que se arma desde esa manera de entender la vida. Cuando nosotros nos permitimos soltar a ratos esta manera de entender la vida, que es perceptiva, donde si no lo percibo no es real, a una manera intuitiva, aunque no lo perciba, lo siento, entonces es posible que sea verdad, o es posible que exista. Y como ya la siento, ya no me cuestiono la posibilidad, ya no me cuestiono la forma, sino que entro en una experiencia. Y al entrar en esa experiencia se descubre esta tercera parte. Claro que esto vamos a necesitar, y hemos tenido muchas vidas, y vamos a seguir teniendo vidas. El universo no está para nada apurado, así que todos los humanitos y humanitas somos muy libres y estamos muy apoyados y muy contenidos para poder hacer el proceso, poder descubrir nuestra propia magia, volver a ser niños y ser niños conscientes, ¿no? Porque fuimos niños súper inconscientes, lo único que hacíamos era comer, 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 exigir, 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 pero ahora a nivel interno necesitamos volver a ser niños, pero con una conciencia de qué puedo dar si yo soy nuevo otra vez. Puedo dar amor, puedo dar inocencia, puedo dar una perspectiva transparente, puedo dar una neutralidad. Hay tanto que aparece, ¿no? Se me abre el corazón y me pongo a hablar y aquí... No, es que yo estoy fascinado porque yo siento que tus palabras son súper liberadoras. No sé cómo lo sienten, chicos, pero yo lo encuentro súper liberador. O sea, poder decir que no hay culpa en vivirlo, en sentirlo como lo estás sintiendo, que no hay culpa en desestructurarte, en reaccionar y que puedes hacerlo y que es parte de esa evolución que estás viviendo y que estás sintiendo. No hay culpa. Es como que cuando te dicen, no, es que tú para hacer la evolución o la ascensión o lo que tú quieras hacer, digamos, tienes que tener estos patrones y te tienes que comportar. Y a lo mejor no. Y a lo mejor simplemente, como dice Carl Jung, tienes que observar tu oscuridad para poder ir avanzando, no lo sé. Y me gusta mucho lo que está planteando Diego de
desde la perspectiva del juego, porque muchas veces tenemos esta idea como de que tiene que ser todo serio, el camino espiritual, como los pasos más estructurados, pero este planteamiento viene más como desde lo espontáneo, desde la energía, desde como alivianarse un poco, me parece, bueno, yo creo que todo va hacia esa dirección también. Como humanidad, claro, sin duda Claro. alguna. Sí, oye, aquí hay una pregunta en el Facebook que dice si la magia es una ilusión y mi realidad también es una ilusión, ¿cómo puedo cambiar la realidad? ¿No? Como entendiendo que todo es muy voluble, todo es muy moldeable, entonces ¿cómo entro en el plano en el que yo puedo transformar las cosas? Ah, ahí apareció. Marco tuvo una experiencia cuántica que acaba de desaparecer. Está y no está, las dos realidades cuánticas. Claro, exactamente. Pero habíamos dejado planteada una pregunta, ¿no es cierto? Que era, en definitiva, ¿dónde está la pregunta que había planteado Marco en ese momento? Que hablaba sobre la realidad, ¿no es cierto? Sobre la creación de la magia, ¿no es cierto? La pregunta estaba aquí en el chat, que es de Priscila. Si estoy viviendo una ilusión y la magia es una ilusión, ¿puedo cambiar mi realidad? Era la pregunta. Volví. Qué hermosa la pregunta porque está ahí la respuesta, está ahí mismo, está escrita ahí. Si estoy viviendo una ilusión, ¿para qué querré cambiarla? Si es una ilusión. ¿Qué será lo real entonces para mí? Ahí se abre una posibilidad de descubrimiento donde más allá de decirte cómo cambiar una ilusión, tiene que ver con conectar con lo que ahora estás sintiendo como realidad, que es claramente un aspecto tuyo que va más allá de lo que conoces de ti. Entonces, es una invitación más que una respuesta, ¿no? Para mí tiene sentido el expresarte esto desde ese niño, ¿no? Si ya sabes que estás jugando un videojuego, ¿por qué entonces no mirarlo de otra manera? Donde el videojuego sea visto desde una perspectiva amorosa, desde una perspectiva de libertad, desde una perspectiva de unidad. Es comenzar ahí a jugar, ya te diste cuenta de lo más difícil. Oye, y en ese sentido, discúlpame, pero me cabe una duda. ¿Es importante jugar este videojuego o lo podemos saltar y dejar de jugar y irnos a otro lado? ¿Es importante terminar en todas las etapas de este juego? Si estamos aquí, yo creo que sí. Si sigo aquí, aunque no lo quiera, si no lo quiero y sigo aquí, entonces tiene que ser más importante de lo que yo quiero. Entonces tiene que haber una fuerza mayor que yo conmigo aquí, ¿no? Entonces, más que ponerme a discutir con esa fuerza mayor y pedirle explicaciones de, oye, ¿por qué tengo que jugar este videojuego? Es a ver, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y quién soy yo en este juego? ¿Y cuál es el tablero? ¿Y quiénes son los participantes? ¿Y qué puedo hacer? Y es otra el movimiento que me lleva a mirarlo, ¿no? Esto Sí, y además aquí cuando... Dale, te escucho, Laura. No, es que esto que comentaba Diego me hizo recordar un poco las experiencias con la meditación, en donde uno a veces está peleando con la realidad y dentro de la meditación era mucho de no aceptar la realidad, se hablaba más bien como de la rendición, pero la rendición no desde el punto de vista como de someterse, sino más bien como era la rendición en dicha, que era aceptar la realidad como es. Eso no quería decir que uno no pudiera crear algo diferente, pero dejar de pelear con sus creaciones, porque en el fondo la realidad uno la está creando por algo, o sea, uno es el creador y si se está mostrando eso es por algo, entonces era como dejar de pelear con esa creación, a eso se refería con la rendición en dicha.
Y claro, y aquí es cuando entra ese factor en el que si estamos en un juego, si esto es un tablero, y en la medida en que yo voy comprendiendo como cuáles son las leyes que operan dentro del juego, o cuál es la partida que yo, el juego se va volviendo cada vez más entretenido. Entonces, de alguna manera, eso implica que en las reglas que están no escritas o no están en ningún lado, pero surgen, ¿no? De propia experiencia, te das cuenta de que el juego premia tu interés, ¿no? Premia tu maestría de los escenarios. Y te das cuenta también que es como un juego, pero es en serio. Entonces, si bien es cierto, no te crees del todo el proceso, como que no te comprometes emotivamente, por ejemplo, con el proceso, sino que mantienes ese estado ecuánime, te permite una libertad y una movilidad y una flexibilidad también dentro de este juego. Y al mismo tiempo, cuando entendemos que esto es un escenario que es muy real, que es muy concreto y que estamos en serio, implica que surge una maestría dentro del ser también, surge un compromiso dentro de todo esto. Porque claro, aparecen estas figuras como de las anacoretas, ¿no? Estos seres que se salen de la realidad, van hacia una montaña y entonces empiezan a meditar. Pero no terminaban por resolver cuál era el acertijo de esto. Seguían en un estado que era, digamos que, como hasta laberíntico, porque la mente tiene esa cualidad. Mientras que cuando estás en el medio del juego, en el medio de la confusión incluso, en el medio de este, muchas veces caos, algo dentro del ser está en un estado de plenitud. Es como si estuviésemos más en la realidad que vinimos a encarnar. Bueno, y además eso es algo tan íntimo, como que cada uno va a desarrollarlo de una manera tan propia, de acuerdo a su propia posición en este escenario, ¿no? Pero es lindo, es bacán poder verlo así, porque te pone en el plano en el que existe como una especie de avidez por querer resolver este acertijo, que es muy interesante también. Nos quedamos... Nos quedamos en el asombro. Oye, Diego, en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que constituyen los procesos de conexión del ser hoy día, o de siempre, perdón? Pero ¿cuáles son esos procesos, esos elementos que constituyen el proceso de conexión? Te lo digo porque da la impresión que cuando tú dices estamos todos siempre conectados, quiere decir que entonces no hay nada que activar, no hay nada que aprender, sino que simplemente ser. A eso voy. Sí y no. Sí y no. Es correcto que siempre estamos conectados, pero como te digo, no es consciente. Y si no es consciente, es como si no estuviéramos conectados. Imagínate que tienes una pierna que nunca habías visto y que no la sientes. Entonces no puedes moverla. La pierna está ahí, pero no la puedes mover. Entonces es como si no estuviera la pierna. Ocurre lo mismo con nuestro cuerpo de energía, que se conoce como aura, ¿no? Que es esta pelotita, esta esfera lumínica que envuelve nuestro cuerpo y envuelve nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo viene de esa energía. Entonces, me ocurría desde muy chico, 4 o 5 años, que me sentía muy incómodo en mi cuerpo, sentía que mi cuerpo me quedaba pequeño o me quedaba grande, y la manera que yo tenía para sentir esto era ahogándome, me ahogaba, tenía problemas respiratorios y tenía que andar con el inhalador para todos lados. Aparte, mi piel era extremadamente sensible, la hipersensibilidad era a tope, le tenía alergia a todo, yo no podía jugar en una alfombra por los ácaros, no podía estar en el pasto, cualquier cosa a mí me enronchaba, me ahogaba, me congestionaba, era una cosa muy desagradable estar en el cuerpo, que yo no entendía. ¿Por qué? Porque no era consciente de mi cuerpo, era mucho más consciente de mi cuerpo psíquico, de mi cuerpo energético, donde sin problemas imaginaba lo que yo quería, sin problemas podía cerrar los ojos y me encontraba en un mundo completamente distinto. Era como estar en una película de ciencia ficción, que en la medida de yo comentarlo con mis amiguitos del colegio, no les iba pasando lo mismo. Era el único que seguía viendo cosas al cerrar los ojos. Entonces comencé a dejar de compartirlo, hasta que llega un momento a mis 10, 12 años que siento que estoy en un mundo mentiroso y hostil, porque para mí siempre habían preguntas del tipo, mamá, y ya, en serio, ¿cuándo nos conocimos por primera vez?
Ya, pero sí, este no es mi cuerpo, pero ya, en serio. ¿Cuándo nos conocimos de verdad? ¿Cuándo conocí por primera vez a mi abuela? ¿Cuándo conocí por primera vez a mi hermano? No fue en esta vida, ¿cuándo fue? Claro que no podía expresarlo y en mí solamente me ahogaba o me sentía muy mal. Y de paso, aprendiendo la manera de pensar terrestre, me sentía culpable por no encajar en los grupos, me sentía mal por querer estar solo, me sentía mal por un montón de cosas que eran mi propia particularidad humana. Entonces, en la medida de que fui avanzando, fui desprendiéndome de críticas, de juicios, de etiquetas que yo mismo me ponía, y en la medida de que esas etiquetas, que esa interpretación personal fue disminuyendo su valor y su significado, entonces lo que llamo el canal comienza a abrirse. Entonces ya no necesito cerrar los ojos para conectar con otra dimensión de energía, no necesito, hay un montón de cosas que uno se ahorra, ¿no? No necesito creer en la energía tampoco, no necesito creer en mí tampoco, ¿para qué? Si ya recordé, ¿no? Hay una sensación de presencia que me dice quién soy, no una palabra o una memoria. Entonces, son muchas pequeñas cosas que desde muy niño fueron revelándose de manera catastrófica para mí, generando mucho dolor y mucha incomodidad en el cuerpo, pero en la medida de que yo fui observándolas y fui atendiéndolas, fui uniendo ciertos puntos y fui entendiendo, por eso que a los 8 meses tuve una primera crisis asmática porque en el embarazo y en la vida pasada, y aquí y allá, y mi abuela, y mi linaje, y mi papá, y bla, bla. Entonces es como ir uniendo las piezas de un rompecabezas, de un puzzle. Ese proceso es la ascensión, donde tu conciencia al ir ascensionándose, ir mirando desde lo elevado, va mirando que hay una sola cosa, que si tú estás aquí ahora en esta perspectiva humana, veo que hay muchas cosas, hay muchos humanos, hay muchas criaturas, hay muchos animales, hay muchos ríos, pero si yo alejo mi mirada cientos de kilómetros y la miro desde la distancia de la luna, por ejemplo, voy a ver un punto azul. Ya no voy a ver animales, ya no voy a ver ríos, voy a ver un punto azul. Todo eso se unifica, que es el proceso natural que tiene la conciencia. Entonces, desde pequeño ha sido estar muy separado y tener que ir buscando mis partes, uniéndolas, tejiéndolas, conversando con ellas, perdóname, te dejé, me olvidé de ti, ahora vuelve al corazón, otras que no querían hablarme, otras que todavía siguen enojadas conmigo. Entonces, es ir entendiendo que adentro también somos un planeta entero. Y más. Oye, Diego, me parece súper tremendo tu testimonio que estás dando de cómo vives esta espiritualidad y esta ascensión de conciencia. Y los que nos están escuchando probablemente dicen, wow, qué linda experiencia y qué bien por él. Pero yo creo que todos tenemos la posibilidad de entrar en esa dimensión, todos tenemos la posibilidad de quizás de generar esa elevación de conciencia que tú estás teniendo, que tienes, digamos, no sé si la suerte, o por lo menos empezaste desde muy temprano, y que muchas personas también quisieran hacerlo, y hay que decirles quizás que para nadie es tarde, o sí, o no. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo lo podemos expresar a las demás personas? Bueno, para mí hay algo, es una lección primaria, ¿no? Que en realidad son dos elecciones primarias. Una es decidirse a mirar algo, a ver ya qué ocurre acá, por qué me ocurre esto. Hay una pregunta interna, voluntaria, que nace, y es una pregunta que no me interesa responder. Por ejemplo, la tan hermosa pregunta de quién soy o quiénes somos, no es una pregunta que valga si la respondo. De hecho, la respuesta es la que justamente mata la pregunta. El avance espiritual tiene que ver con permitir que las preguntas se muevan dentro de mí y yo decidir mirarme. Si me pregunto quién soy, mirar mi mente, responder, soy Diego, que nací acá, que soy acá, me gusta esto. Y esa respuesta la veo como una posibilidad. Y si me vuelvo a preguntar en otro momento, con otra emoción, voy a poder responder otra cosa posiblemente. Y todo eso van a ser pequeñas piezas. Entonces, una primera elección, porque esto no es nada, ningún don, ¿no? Es una elección, es algo que tú eliges, pero lo eliges desde lo profundo de ti. No es un deseo efímero, es un deseo del alma, es un propósito, es un deseo creador que se llama. Entonces, el deseo creador nace como una decisión de mirarme, de ver mi realidad. ¿Por qué se me repiten siempre las mismas parejas?
¿Por qué siempre peleo por lo mismo con mi mamá? ¿Por qué siempre se repite esto? Entonces, al preguntarme, ya comienzo a poner luz donde había oscuridad dentro de mí. ¿Y qué es la luz? Es información, nada más. Veo información donde había oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Ignorancia. Entonces, pongo luz donde hay ignorancia. Listo, ya está. Entonces, con ese simple movimiento ya puedo darme cuenta de muchas más cosas. Ahí va a ser el camino particular y único de cada ser humano, pero todos nos vamos a encontrar en un momento de nuestra existencia donde tenemos la elección nuevamente de amar o no amar. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos a mirar nuestro interior? Nos damos cuenta que hay una perspectiva que se siente atacada, siente que hay un mundo bélico, que hay un mundo peligroso, que hay un mundo injusto, que hay un mundo enfermo, y hay muchas partes, hay muchos pensamientos de uno que opinan eso, y uno está todo el tiempo atendiendo esos pensamientos. Entonces, el mirarse permite darse cuenta que también tengo una perspectiva, quizás mucho más profundo, que tengo que escarbar un poquito más, pero sí existe una perspectiva que me permite ver lo que ocurre desde el amor. ¿Y qué significa el amor? No es un amor romántico de hoy que me gusta todo y todo quiero abrazarlo. No, es un amor que solo me permite mirar. Como la madre que mira a su hijo caerse, porque sabe que cayéndose el hijo va a aprender a levantarse, va a aprender del dolor, va a aprender de la experiencia. Es un amor que observa, sostiene, pero no interviene. Ese es para mí el amor que uno debe practicar consigo mismo. Y una vez practicado ese amor, que para mí es un amor, ¿cómo llamarlo? Es un amor contemplativo, es un amor receptivo, más que un amor que entrega algo tan específico. Es un amor que acompaña, es una compañía lo que uno necesita con uno mismo, más que una instrucción. Me pasaba al principio que cuando comencé todo esto de la espiritualidad, que tenía como 17, 18 años, de manera consciente, claro, era muy desde el dogma. Medita todos los días 1 hora, porque si no, nunca serás. Y si meditas, entonces lograrás. Y en realidad sí me motivaba, pero no tenía sentido. Y al no tener sentido, no lo continuaba. Y al no continuarlo, me frustraba. Y al frustrarme, lo abandonaba. Entonces, así con tantas cosas, hasta que descubrí esa libertad de ser yo. ¿Y conectar es solo ser tú? Bueno, sí, no tienes que hacer nada. Entonces, ¿cómo hago nada? Y ahí es donde está lo difícil. Para conectar hay que hacer nada. Si hay una fórmula que te puedo entregar, es hacer nada. Practica hacer nada. No pensar nada, no hacer nada, no mirar nada, no sentir nada, nada. Y para eso necesitamos practicar el famoso desapego, el famoso soltar. No le voy a decir desapego porque es una palabra que está muy, muy, muy masticada. Le voy a llamar soltar. Y si nos ponemos a pensar qué necesitas para soltar, es realmente nada. La voluntad de hacerlo. Ya está. Entonces ya no importan las técnicas, no importan los talleres, no importan los profesores, no importa. Estás tú contigo decidiendo verte o no verte, y una vez que te ves, decides amarte o no amarte. Y ahí están las dos preguntas principales de lo que es para mí el proceso ascensional o de evolución humana. Algo que no tiene dueño, algo que no tiene receta, simplemente es parte de uno. Qué bueno. Oye, estoy fascinado. Quiero seguir en esto, en esta conversación eterna. Quiero escuchar a Diego. Diego, ¿en dónde estás? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Cómo puedo buscar tu trabajo? ¿Cómo se llama el próximo taller que viene? Cuéntanos un poco para que las personas puedan encontrar a Diego Herrera hablando y enseñando este arte. Bueno, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Diego Herrera del Río, en la página web que es www.diegoherreradelrio.com, y me pueden encontrar en videos en Pulso, pulso1111.com. Ahí hay un excelente material. También pueden encontrar a Marcos y un montón de personas más que hacen una labor impresionante, muy del corazón, y ahí pueden encontrarme a mí y a muchos más también que están en el mismo camino, porque es importante entender que no es solo un individuo, no es solo Diego haciendo esto, sino que hay muchas más personas que están haciendo lo mismo, pero a su manera, y eso para mí es genial.
Oye, un Y saludo para grande. compartirles. Un saludo grande para ¿Cómo? José Luis. Un saludo grande para José Luis que está haciendo Pulso 11-11, que lo está haciendo súper bien. Yo creo que nos sentimos también desde esta tribuna también muy compañeros en este camino y que de verdad los felicito y nada, simplemente ojalá que también lo podamos tener acá y así vamos haciendo correr esta energía y esta conversación, ¿no? Que es tan necesaria. Sí, y bueno, para finalizar, comentarles que esta canalización que se llama IMAE va a comenzar sino que el 28 de julio, vía online, y es un entrenamiento en realidad, es un entrenamiento donde vamos a profundizar y vamos a aprender sobre la canalización y la catalización para poder abrir ya de manera real la conexión con la energía, validando y honrando cada particularidad humana, ¿no? Es un entrenamiento para que aprendas a conocer tu propia conexión, más que aprender a conectarte, sino que vas a conocer cómo ya te conectas y que posiblemente no lo has visto, y como no lo has visto, crees que no te conectas. Pero acá vamos a ver que está siempre esa conexión y vamos a saber cómo buscarla, que es, como habíamos dicho al principio, aprendiendo a usar esta parte femenina de la mente, ¿no? Esta intuición, esta receptividad, la sensibilidad. Entonces es una invitación para todos quienes quieran entender desde una perspectiva más amplia el proceso y el cambio de la humanidad y del propio interior de nosotros, que muchas veces nos resulta tan difícil responder la pregunta ¿cómo estamos? Entonces este taller te va a ayudar muchísimo a saber eso y el estado emocional y el estado energético de cualquier persona que quiera conectar contigo, porque se te va a entregar una técnica que va a ser fruto de tu propia investigación para poder trabajar la energía a distancia, que ahora es muy importante poder hacer asistencia a nivel de aura, a nivel de energía, donde podamos alinear el aura, podamos limpiar el aura también, podamos proteger el aura, activar aspectos del aura también, y todo un conocimiento que tiene que ver con el campo energético, que está muy interesante y está muy práctico de hacer también. Perfecto, me parece muy bien. Creo que es una oportunidad súper importante para que la gente pueda acudir y aprender un poco más de esto. Creo que son potencias que nosotros deberíamos estar activando, deberíamos estar trabajando desde ya para poder lograr también acomodarnos a lo que la realidad de alguna manera nos va a pedir, ¿o no, Marco? Sí, y siento que aquí es un buen gancho para poder hablar acerca de algo que nos está pasando como humanidad. Alcanzamos una masa crítica, ¿sabes, Nacho? Alcanzamos Sí, claro. un momentum vibratorio, un estado en el que es posible tener esta conversación. O sea, si nos imaginamos esta conversa hace 20 años atrás, era quizás muy difícil, quizás incomprensible, pero ahora estamos en un momento en el que es posible poder hablar de conciencia, de magia, de juego, de prácticas, de técnicas, como con esta liviandad, con esta facilidad, y que pase, porque además sabemos que no es solo una cuestión que opera desde el intelecto, sino que opera a niveles muy profundos, muy profundos. Y a propósito de esto, entonces, es que también quisiera invitarlos a el taller que estoy compartiendo, que se llama Los Ojos del Mago, que habla precisamente de este estado en el que podemos acceder ahora como humanidad, a este momento al que podemos acceder y podemos abrirnos a todo este proceso de ciencia-espíritu que está ocurriendo, a todo este nuevo paradigma de trascendencia, nuevo paradigma y nuevo proceso de cómo conocernos nosotros. Entonces ahí, volver a hacernos las mismas preguntas en definitiva, volver a revisitar los lugares que creíamos que eran respuestas ya fijas y darnos cuenta de que no, de que han pasado cosas, de que la conciencia sigue moviéndose y de que es bueno seguir entonces en la duda para poder entonces moverse como conciencia a un nuevo estado. Entonces, Los Ojos del Mago este sábado 4 de julio a las 16:30 a través de Zoom. Ahí están apareciendo... 18:30, sí. Perdón, 18:30. Perdón. 18:30, sí. Sí, ahí está el número de teléfono al cual pueden comunicarse con Marcos y poder acceder
a esta experiencia. Yo les cuento que yo fui testigo de la primera vez que lo diste. Me encantó, es un curso que parte, ¿no es cierto? Como ¿cómo se dice? Como en la incertidumbre, y finalmente llega algo tan íntimo, algo tan propio, que vale la pena descubrirlo. Qué bueno, genial. Sí. Qué bueno que te gustó, Nacho. Yo también estuve ahí en el primer taller de Marcos de Ojos del Mago, y en realidad es una experiencia que no le da lugar a la mente racional, y eso para mí es lo más interesante. En ningún momento mi mente racional entendió para dónde va esto o de dónde viene esto. Esa incertidumbre mental para mí fue deliciosa, que permitió que se abriera en mí un canal de recepción de información que en realidad fueron llenando este puzzle que hablábamos. Entonces, si bien yo no iba entendiendo como Diego, pero algo dentro de mí iba sintiéndose aliviado, iba sintiéndose en calma, iba entrando en un espacio de comprensión, un espacio de comprensión que no responde nada, sino que encuentra el silencio, encuentra ese silencio que falta muchas veces, que no escuchamos y que no escuchamos, por eso seguimos preguntando. Entonces, para mí el taller del Ojos del Mago me conectó con eso, con mirar ahí, con estar atento a ese espacio. Genial. Bueno, y todos invitados, es una experiencia, la verdad es que es fruto de un trabajo bien arduo y que también tiene como componentes, porque yo también participé del taller IMAE, el año pasado tuve la oportunidad de hacerlo, y la verdad es que fue muy nutritivo, y creo que eso es lo que está ocurriendo ahora, nos estamos polinizando, ¿no? Somos todos especies que traen este conocimiento, esta comprensión, y que una vez en comunicación se permiten este tipo de experiencias como los Ojos del Mago. Así que es una invitación para personas que están recién partiendo en el proceso de autoconocerse, están muy invitados, pero también para personas que ya han recorrido un camino y que quieren volver a mirar. Creo que esa es la invitación. Así que, Laura, que falta que vengas, súper invitada para este sábado 4 de julio. A ver si es que puede, si coincide el horario. Vamos a marcarlo ahí en la agenda. Ya, perfecto. Así es que, bueno, estamos llegando ya casi al final de esta conversación. Diego, además de agradecerte la participación con nosotros, de haber estado acá y haber jugado un poco también a este conocimiento. Estamos siempre jugando, y eso me parece maravilloso. No hay que tomárselo tan en serio. En definitiva, ¿cuál es la conclusión a lo que podemos llegar en este pedacito, en este microsegundo de conversación? que en realidad todavía no sabemos ser seres humanos y que estamos aquí descubriéndolo. Y toda experiencia en realidad nos aporta en eso, si es que la sabemos mirar desde el corazón. Y esa es para mí la conclusión, saber mirarlo desde el corazón y continuar. Eso va a ser ya la guía que nos va a aclarar todo de ahí en adelante. La mirada desde el interno hacia lo que creemos que somos, para poder emprender una elevación que nos permita transformar, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Bueno, chicos, esto ha llegado hasta acá hoy día. Lo lamento harto porque de verdad lo estamos pasando increíble. Yo de verdad que logré... volando. Sí, seguro que siempre se nos pasa el tiempo volando. Y la otra, que sentí que esas palabras muy liberadoras que te dicen definitivamente, oye, no hay nada tan grave, oye, sí se puede, y siempre estáis avanzando. Así que sí, te oye, está todo bien. Desde ya invitar a Diego a una próxima oportunidad, quizás cuando ya estemos más cerca del taller, para que vengas a contarnos ahí todo lo que se está moviendo. Creo que estamos en un momento muy propicio y siento que Diego es un gran traductor para poder escuchar los tiempos. Así que genial, esta es tu casa, Diego. Bienvenidísimo. Acabamos de hablar así, un pedacito de lo extenso que es todo lo que podemos conversar y del universo en el cual estamos inmersos. Laurita, tus palabras al cierre. Me dejaste una responsabilidad que no esperaba. Bueno, siempre agradecida a estos programas, como siempre digo, aprendo, me siento como una espectadora más también. Así que muchas gracias a Diego por acompañarnos, y ¿qué más es posible? No más, para que podamos seguir abriendo la energía para más posibilidades.
Genial. Marco, te escucho. Palabras al cierre. Bueno, gratitud, sabernos testigos, y creo que aquí yo le hablo a nuestros auditores por Facebook y nuestros auditores de Miami también, de México, creo que también hay algunas personas que están conectando, sabernos muchos, saber que esto está recién comenzando y saber que estamos esperando la pieza del puzzle y cada uno de nosotros es una pieza clave. Así que la invitación es el tiempo, Ciencia Espíritu, es el tiempo en el que nosotros traemos la respuesta. Amigos, me he dado cuenta en este rato que tenemos saludos desde México, tenemos saludos desde Miami, desde Paraguay, han estado desde Argentina, hay muchas personas que se conectaron desde Argentina, a todos ellos les queremos mandar un gran saludo, también a nuestros compañeros de JLT Radio que nos transmiten a través de su señal en Miami. Así que gracias infinitas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 21 horas aquí con un tema bien interesante también. La próxima semana vamos a estar hablando sobre las constelaciones familiares, chicos. Algo muy, muy interesante, que viene una persona especialista desde Argentina. Y de esta manera vamos abriendo y abarcando grandes temas. No tiene por qué ser solamente uno, pueden ser todos. Así que les agradecemos a todos. Aguante Tierra Mística. ¿Ah? Vamos. Aguante Tierra Mística. Vamos, que en todas partes hay un pedacito de la verdad, en todas partes hay un pedacito de este gran fractal. Chicos, nos vemos hasta la próxima semana, el próximo lunes a las 21 horas. Y nada, gracias por todo y los esperamos. Chao.